Pehuajó, sino en localidades vecinas. Tenemos un fallecido en Trenquelauquen por COVID-19, tenemos un fallecido más el 9 de julio también por COVID-19. Y bueno, y la preocupación, ¿no?, que es así, que pase en la gente, decir, y bueno, ¿qué está pasando? En Pehuajó vimos el último informe de 63 pacientes, ¿no?, actuales, no pacientes, sino activos con COVID-19. Queremos charlar con el secretario de Salud, el doctor Pichetto, el cual gentilmente nos atendió como siempre. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Pedro. ¿Cómo estamos? Y bien, un poco preocupados por el aumento de casos, ¿no? Son 63, parece que esto tiene una tendencia que no para, no decae esta curva, pero por ahí usted nos puede explicar mejor y ver, ¿no?, cuál es el panorama en salud aquí en Pehuajó y la zona. Sí, bueno, como venimos hablando con anterioridad, nosotros esperamos un aumento del número de casos, que en principio habíamos hablado que no es un crecimiento exponencial, pero sí es un crecimiento que semana tras semana vemos que el número de casos va aumentando. Esto se produce como consecuencia de varias situaciones. En primer lugar, por supuesto, por el tema de que mucha gente se relajó durante el mes de diciembre y en lo que va del mes de enero. Hubo un relajamiento que indudablemente fue importante, sobre todo a la hora de las fiestas. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que la gente que se fue a pasar las fiestas a otro lugar, la gente que se fue de vacaciones y que está regresando, un porcentaje muy alto de ellos, pero muy alto de ellos, está viniendo con sintomatología. Y aquellos que vienen sin sintomatología, en la mayoría de los casos, en términos de las primeras 48, 72 horas de estar acá en Pehuajó, comienzan con síntomas, porque vienen incubando la enfermedad. Por eso nosotros empezamos con una campaña de concientización a la hora del regreso de las vacaciones. La idea es que la gente que cuando venga de vacaciones trate en lo posible de estar en su domicilio cumpliendo un aislamiento durante por lo menos una semana. Esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días y por lo tanto necesitamos que la gente cuando regrese de haber estado en un lugar donde hay básicamente circulación comunitaria, como lo hay en casi toda la costa, como así también en el sur. Hemos visto gente que ha venido de Bariloche, San Martín de los Andes, de Villa Langostura, y que comenzó con sintomatología. Y algunos vinieron ya con síntomas. Y bueno, si esas personas no cumplen el aislamiento correspondiente y llegan y se ponen en vínculo con el resto de su familia, va a empezar a aumentar el número de casos de una forma considerable. Si uno analiza la curva epidemiológica de las últimas 4 semanas, vemos un incremento del número de casos, por supuesto. Hoy en el Hospital Juan Carlos Aramburu hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica, COVID positivo. Hay 7 pacientes internados en la unidad de clínica médica, también COVID positivo. Por lo tanto, vemos que empiezan algunos indicadores a marcar una tendencia de un incremento importante del número de pacientes. Así que tenemos que seguir trabajando, más allá de que venimos muy bien con la vacuna es una herramienta más. La vacuna, para que sea efectiva, vamos a necesitar una inmunidad de rebaño de más del 60% de la población general, por lo tanto de eso estamos muy, pero muy lejos. Sí, es importante porque el personal de salud, al menos todos los que se quisieron vacunar, ya están vacunados, estamos vacunando a la fuerza de seguridad en este momento, y son herramientas que van a ayudar. Ahora, tenemos algunos indicadores epidemiológicos que nos preocupan. Uno de ellos, yo le doy mucho valor, es el llamado al 107 o al 148, donde vemos un incremento muy importante del número de llamadas y ustedes lo van a ir viendo con la cantidad de testeos que se van haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos un mayor aumento del número de ocupación de camas, porque muchos de los que han venido de vacaciones son chicos muy jóvenes que cursan la patología en general con sintomatología muy banal, con síndrome de tipo pseudogripal, con fiebre, con anomia, con trastorno del gusto y a veces un síndrome de tipo de dolores musculares generalizados y no más que eso. Ahora, lo que está pasando es que esos chicos se ponen en contacto con los más grandes y obviamente que el grupo más vulnerable es el grupo que sabemos que cursa con una enfermedad
moderada o grave, y es lo que después vemos en la internación. Así, nosotros tenemos que mirar la cantidad de pacientes que se van testeando y van siendo positivos, y sabemos que en 5 o 7 días de esos casos vamos a empezar a tener mayor número de internaciones en el hospital. Y así que bueno, esa es la situación que tenemos nosotros acá en Pebos. Doctor, también es un... sí. No, perdón, siga y después le hago la pregunta. Si uno va mirando, casi todos los pueblos del partido de Peojón ya tienen pacientes. Por lo tanto, es como para empezar a preocuparse. Tuvimos un brote en la localidad de Monecazón, ese brote lo pudimos contener, en este momento está contenido. De todas maneras, seguimos trabajando de una forma permanente, ininterrumpida, sobre todo los pacientes más vulnerables, sobre los geriátricos. Venimos haciendo un trabajo muy importante y esperemos como hasta ahora no tener grandes problemas, pero bueno, por supuesto que estamos preocupados, por supuesto que estamos ocupados, pero bueno, como venimos hablando desde hace mucho tiempo, necesitamos básicamente de la concientización de la gente. Si la gente no responde, si la gente se relaja, realmente vamos a estar en problemas como están en algunas localidades del partido, que es realmente preocupante. La localidad de 9 de julio tiene más de 90 fallecidos. Entonces tenemos que preocuparnos, tenemos que ayudarnos entre todos, y por supuesto que tenemos que cuidarnos. Yo he visto un mayor cuidado de la gente a la hora del uso del barbijo en nuestra localidad, se ve, es muy notorio, y eso realmente es muy bueno para destacar. Pero bueno, necesitamos que nos cuidemos, necesitamos que seamos inteligentes y que protejamos al otro, y para proteger al otro tenemos que cuidarnos nosotros. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte, lo venimos haciendo desde el mes de marzo. Por supuesto que el equipo de salud, como en todos lados, es un equipo que se cansa, un equipo que tiene su estrés, pero no obstante estamos acá todos los días, así que necesitamos que la gente se cuide para que no nos pase lo que está pasando en otros lugares, donde hay crecimiento exponencial del número de casos, y la realidad que esperemos que no nos suceda. Bueno. Eso va a depender del comportamiento social. La pregunta es, con respecto a todo lo que usted dijo, hay una parte donde yo me quedé pensando que tiene que ver con la toma de conciencia y la campaña que están haciendo para cuando vuelven de vacaciones, ¿sí? que queden, se guarden, o sea, que estén en un periodo de una semana. Yo me pregunto, si una persona se contagia y no lo sabe, se contagia en el periodo de incubación, que no sé de cuántos días será, ¿está contagiando a otras personas o está la posibilidad de que vaya pasando el virus a otras personas? Sí, eso se discutió muchísimo al principio, sobre si los portadores asintomáticos, sobre si los pacientes que no tenían síntomas contagiaban. Está claro que sí, o sea, nosotros tenemos un periodo en el cual el paciente, que es entre el 0 día y el 7 día, en general de 5 a 7 días donde aparece la sintomatología del paciente que se contagió, donde hay un periodo en el cual la carga viral que tiene el paciente no es muy importante, y por eso si nosotros hacemos PCR encontramos que el paciente es negativo, porque la carga viral que tiene no es tan importante. Entonces, después del día 5 a 7, cuando el paciente comienza con la sintomatología, ahí ya está cruzando la enfermedad signo-sintomatológicamente hablando. El paciente está con fiebre, el paciente tiene dolor de garganta, tiene anomia, bueno, tiene todos los síntomas que ya sabemos. Sí. En ese caso, obviamente contagia más el paciente, porque la carga viral que tiene en ese momento es mucho mayor. Entonces, el paciente puede contagiar desde el inicio de su enfermedad hasta el final. Eso ya está claro, no se discute mucho más. Por lo tanto, hay gente que no sabe, hay gente que viene, que está asintomática, que está transitando libremente por nuestra ciudad, y va contagiando a las otras personas. Por lo tanto, nosotros necesitamos que para evitar eso, en principio el paciente tenga las medidas de prevención, la colocación del tapa nariz y boca, el distanciamiento social y el lavado de manos. Bien. Cuando el paciente comienza con los síntomas, lo primero que hace es llamar al 107. Sí. Y por lo tanto ahí se comunica un profesional de la salud, de acá del hospital, y en ese sentido el paciente lo va a guiar. Claro. Si es un paciente que cumple criterios para hisoparlo o no, porque muchas veces, si el paciente viene de un lugar de circulación comunitaria, está con anomia, está con fiebre, tiene más de un síntoma, claro, y ha estado en contacto con otras personas que son positivas, directamente el diagnóstico se hace por criterio clínico y no es necesario hisoparlo. Claro, era positivo. Claro, por eso
es necesario que la gente se comunique, y también es necesario que la gente venga y pase el periodo de incubación de la enfermedad en su propio domicilio en aislamiento. Claro. Porque si no pasa lo que está sucediendo, la gente Sí. está viniendo, viene de vacaciones un día antes de ir a trabajar. Sí. Al otro día va a su trabajo como si no pasara nada. Y contagia. Empieza con fiebre y ya contagió a los empleados. Por eso es absolutamente necesario la concientización de cada uno de nosotros. Sí. Porque si no, nos va a pasar lo que está pasando en otros lugares, el sistema de salud se comienza a estresar, y la verdad que eso no queremos. Hemos cuidado mucho durante todo este tiempo, nos ha ido, entre comillas, relativamente bien, y digo relativamente bien porque la verdad que hay pacientes que han fallecido de COVID. Después entrar en esa discusión si en otros años fallecieron más por gripe, eso queda meramente para una mesa académica, pero la realidad es que todos los familiares que han fallecido en pacientes con COVID la han pasado muy mal, no se han podido despedir de su familia. Para nosotros es una situación de muchísimo estrés, y esperemos que eso no siga ocurriendo. Ahora va a depender del comportamiento de todos nosotros. Es verdad. Le hago otra pregunta. Estadísticamente, digamos, de todos los que actualmente están activos, ¿hay una edad que predomine, por ejemplo, no sé, mayores de 40, menores de 40, adolescentes? ¿Hay alguna edad, digamos, promedio, más allá de que haya diferentes edades, no? ¿Hay una tendencia? La tendencia es de pacientes jóvenes. La mayoría son entre los 20 y los 40 años los pacientes que están viniendo positivos. El problema es que si uno mira la cantidad del grupo etario que se interna, son pacientes mayores o son pacientes jóvenes con patología asociada. Claro. Es decir, pacientes diabéticos. Tenemos un paciente en asistencia respiratoria mecánica ya de hace muchos días que está peleando con esta enfermedad, que tiene 36 años. En el hospital, actualmente en terapia intensiva, de estas dos personas, una es de 35 y la otra... No me acuerdo exactamente la edad, creo que 72 años. Hace una persona mayor. ¿Cuáles son? Es una persona mayor con muchos factores de riesgo. ¿Y en qué situación, digamos, cuál es la situación en que se encuentra? ¿Están asistidos los dos en forma respiratoria? ¿Están con fiebre? ¿Cómo están? Sí, la situación es esta. Nosotros tenemos el hospital dividido. Sí. En un área de tratamiento de pacientes con COVID, ¿sí? Por eso nosotros tenemos un protocolo de todo paciente que se interna en el hospital, se hace el testeo. Porque nos ha pasado muchas veces que el paciente está asintomático, está internado, ingresó por un accidente de tránsito, un ejemplo, se hace el testeo y el paciente es COVID positivo, más allá de que todo el personal ya está entrenado en la medida de bioseguridad. Sí. Es un tema de protocolo que lo hicimos acá en el hospital. Sí. Y nosotros vemos que tenemos un área específicamente de pacientes con COVID y tenemos un área de pacientes que no tienen COVID. La unidad de cuidados intensivos sucede lo mismo, hay un área de aislamiento, ¿sí? Y hay un área de terapia intensiva general. Claro. Obviamente cada área tiene todo el equipamiento necesario como para poder asistir a un paciente con unidad de cuidados intensivos. Entonces nosotros tenemos en este momento tenemos tres pacientes con asistencia respiratoria mecánica. No nos olvidemos que aparte de los pacientes con COVID están el resto de las patologías que habitualmente vienen al hospital. Entonces, pero para tener una idea de la gravedad del tema, ¿no? Son 3 pacientes que están asistidos mecánicamente, están con coma inducido, ¿en qué situación? Sí, son pacientes que están con inducción a la asistencia respiratoria mecánica, porque son pacientes que necesitan estar con asistencia respiratoria mecánica, porque la concentración de oxígeno a alto flujo ya no es un paciente para estar en una sala común y necesita para ello inducirlo al coma. Ahora, tenemos pacientes que llevan muchos días ya, porque no nos olvidemos que esta patología es una patología que tiene una evolución muy lenta en algunos pacientes. Entonces, cuando ingresa el paciente a la unidad de cuidado intensivo, y nos ha llevado hasta más de un mes el paciente con asistencia respiratoria mecánica. Y es así donde se pone en el mecanismo todo una cantidad de grupos de profesionales compuestos por el terapeuta. No es solamente el terapista, claro. Es el terapista, la neumonóloga, el infectólogo, el kinesiólogo especialista en el sistema respiratorio, el personal de enfermería. Bueno, es un trabajo muy importante que se hace, y por supuesto que es un trabajo de mucho estrés.
donde sabemos que el recurso humano no es infinito. Y bueno, la verdad que en el hospital se viene trabajando a mi criterio muy bien, donde hemos aprendido mucho durante todo este tiempo. No olvidemos, ya llevamos, no me acuerdo, pero como 11 meses. El personal está más entrenado, el personal está más seguro, y por supuesto que tiene más experiencia. Claro. Y por lo tanto, en ese sentido estamos bien. Ahora, estamos preocupados porque estamos viendo un incremento importante en el número de casos, estamos viendo que el grupo vulnerable es el paciente que se va a internar en el hospital, y de los que tenemos en la sala, que en principio están en la sala y están bien porque tienen una neumonía, que puede ser única o bilateral, y por ahora se puede manejar con una concentración de oxígeno de alto flujo, le estamos transfundiendo plasma a la mayoría de los pacientes. En algunos de ellos, o la mayoría de ellos, evolucionan bien y se pueden ir a subsidio, pero hay un porcentaje menor que pasa a la unidad de cuidado intensivo. Claro. Y entonces empieza a llenar la terapia, como está sucediendo en otros lugares, porque los otros pacientes no salen de la terapia. Entonces, ese es el problema. Esto no es una enfermedad que está una semana el paciente en terapia y se mejora y pasa a la sala común. El paciente está mucho tiempo, requiere de un cuidado y un manejo multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos, y es una situación compleja y absolutamente estresante para todo el mundo, para el paciente, para la familia. Sí. Porque la verdad que para la familia pasan situaciones tremendamente de angustia, Sí. porque no lo puede ver, porque no puede estar. Ahora es una situación compleja donde esto genera un desgaste y genera a veces en los profesionales, cuando uno charla con el grupo de terapistas y ve el comportamiento de la gente, de un sector de la población. Ojo, que quiero dejar claro que la mayoría de la gente cumple las normas. Hay un sector de la población que pareciera no estar comprendiendo lo que está sucediendo, y bueno, eso es absolutamente preocupante. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo y por aclararnos con detalle cuál es la situación epidemiológica en Pehuajó. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por llamar y a cuidarse. Sobre todo yo imploro que los pehuajenses seamos inteligentes, que nos cuidemos, que seamos responsables, porque esto es una patología que todavía falta mucho, pero mucho tiempo para poder mitigarla. Para cerrar, y la última, la próxima tanda de vacunas, ¿cuándo estaría llegando? ¿Tienen idea? No nos comunicaron todavía, pero me imagino que en esta semana va a estar llegando. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Es la palabra del secretario de Salud, el doctor Pichetto, con lujos de detalles sobre cuál es la situación epidemiológica, el estado de salud de los pacientes. Pero vamos a tener otra entrevista en unos